Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de abundancia, dinero, riqueza, abriendo caminos o cualquier cosa que necesitéis, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia existe y nos ayuda a avanzar y conseguirlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis. Tengo 4 barajas, este oráculo tan hermoso, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre ya y en los próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tengo el tarot, una baraja, hablándome de los sueños, el subconsciente, lo que estáis deseando tanto, la unión, estar con la persona que amáis. Podemos conseguirlo. O cualquier sueño que tengamos en la vida es de lo que nos habla el tarot, de finalizar y de comenzar ciclos eternamente. Cuento con mi baraja de mensajes, 110 cartas, para decirnos ¿qué siente esa persona por ti, Géminis? ¿Qué quisiera decirte? ¿Qué no te dijo la última vez y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre? Y comenzaré con mi oráculo de almas, llamas gemelas, una baraja que está basada en el tarot con 120 cartas y que nos va a decir todo lo que tú necesitas saber y cómo alcanzar tu unión, porque hay consejos muy concretos. Si estabas esperando o preocupado por algo material, puede ser dinero, un nuevo trabajo, una meta que desees conseguir, Géminis, las cartas nos lo van a decir. Siempre quiero deciros, Géminis, es posible todo lo que soñamos. El tarot jamás nos va a decir que no podemos conseguir algo, sino que tenemos que atravesar una serie de etapas, crecer, pero podemos llegar hasta nuestro final, la meta eterna, que es el arcano mayor, el mundo. Voy a sacar, Géminis, vuestras iniciales en el amor. Géminis en el amor, ¿cuáles son para vosotros? Y son estas, amigos. Tengo la M, la E, W, la X, la S, Y y la R. He sentido, me gustaría decirte algo. Es lo que puedo deciros a través de mi intuición. Voy a sacaros un número que va a guiaros en esta semana, Géminis, y que puede ser importante para vosotros, una fecha de nacimiento, un cumpleaños de la persona que amáis, un aniversario, vuestro número de propósito de vida. Están aquí, como veis, del 0 al 9. Y veamos cuál es para vosotros, Géminis, este número. Géminis, y es este, amigos. El 4, un número que me habla de estabilidad, que pertenece al arcano mayor, el emperador, y que me está hablando de comienzos muy sólidos. Puede ser una persona que se acerque a ti con algo convencional, tradicional, y que quiera una relación estable. Un número 4, hablándome de éxitos, de proyectos que tenéis en el mundo más material y que van a realizarse. Descanso, festejo, como un 4 de bastos con mucha celebración. Este número 4. Personas que habéis trabajado mucho, puede ser en vuestro trabajo, que estáis haciendo una carrera, estudiando más. El 4 me habla de perseverancia, de mucho control sobre nosotros mismos. Este número os va a guiar, Géminis, y también a mí, porque mi ascendente es Géminis y me siento como vosotros. Gracias a todos por haber llegado a nuestro canal, por vuestras suscripciones, like, comentarios, todo lo que me contáis. Es tan bonito, me encanta leer vuestras historias, respondo siempre que puedo y gracias de corazón por todo vuestro apoyo, porque sin vosotros no podría hacer ninguna lectura. Estáis al otro lado cada vez que grabo, como si las hiciera en directo, y os siento y llevo vuestros nombres en mi corazón. Gracias. Y ahora sí comenzamos la lectura, Géminis. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Voy a preguntar, estamos en octubre, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis? Vuestra primera carta, que he saltado muy rápidamente. Veamos, amigos, sorpresa, espiándote.
una persona que te está mirando, Géminis. Comenzamos vuestra tirada como sois vosotros. 3 signos de aire. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Estoy aquí, amor. Aunque no me veas, podéis percibir vosotros que puede ser un perfil falso, pero está detrás de esta pantalla. Os está mirando fijamente en las redes sociales. Tenéis un WhatsApp, lo compartís, tenéis estados, pueden ser posts en el Facebook, en Instagram, en TikTok, en cualquier sitio. O que tengáis una web o un canal de YouTube, porque esta persona está muy pendiente de todo lo que hacéis y desea hablar con esta primera carta, y sabéis cuánto me guío por lo que me dice. Una persona muy idealista, fuerte, que a veces habéis tenido algún tipo de desencuentro porque desea también llevar su propia razón y compartir su verdad. Mantiene su espada muy en alto, con mucha fortaleza, y va a estar hablando, y lo que está haciendo mientras es guardar, pueden ser archivos, fotografías que tú tengas, algunas fotos especiales, sobre todo de ti, Géminis. Y lo está revisando muchísimo, y después, cada vez que se va a dormir, está revisando y mirando mucho tus fotos, lo que estás haciendo, ganas de hablar, y va a iniciar una conversación con este paje de espadas. Voy a poner aquí todos los signos de aire. Es una persona que lucha mucho por las causas que cree que son justas. Ayuda a los demás, aunque a veces hay choques. Pero tiene buenas intenciones porque es un paje, y todos ellos representan la gran pureza de un niño, de un adolescente. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre? Vamos a ver, amigos, heridas. Una persona que también ha podido sufrir mucho, y no es por culpa tuya, Géminis, sino porque ha tenido traumas de su infancia, su adolescencia, y le han marcado mucho. Cuando tú le conociste, pudo ser que saliese de alguna relación muy fracturada y no quisiera tener un establecimiento, consolidar un amor, ni siquiera contigo ni con otra persona. Este sufrimiento puede ser paliado también con tu ayuda, Géminis. Vas a ayudarle a través de las meditaciones y enviándole mucha paz y amor, porque es posible levantarnos, que estos semáforos, como veis, en esta estación se pongan en verde y reconducir y empezar otra vez nuestra vida. Una persona que ha estado muy cerca de ti, que te ha contado secretos y confesiones muy íntimas, Géminis, que le has ayudado muchísimo, lo sabe, te está mirando. 2 primeras cartas con 2 hombres. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis? Géminis, tengo aquí el carro. Voy a por ti, amor. Voy a darle la espalda al mundo material porque ni siquiera me importa. Voy a dejar atrás mis heridas. El pasado tenemos que dejarlo a un lado, amigos. Y sé que hay situaciones que son durísimas. Para eso tenemos o podemos pedir ayuda a otras personas. Esta persona lo hizo contigo. Aquí hay una carta espiritual. El carro está hablando de Cáncer y de todas las estrellas, destino y universo que están sobre tu persona y sobre vosotros. Porque si estabais esperando que esta persona hablase, llegase con nuevos movimientos, hiciese un viaje, podéis compartirlo entre vosotros dos, o cogiese un avión, un tren, un coche que se dirigiese hacia ti con las ideas muy claras, lo va a hacer con esta carta. Te siento, amor mío, estando en las estrellas porque yo no estoy en la tierra física. Le he dado la espalda porque no me importa. Ya estoy en equilibrio conmigo mismo, sé lo que quiero en esta vida y sobre todo contigo, porque te siento en mis sueños cada vez que estamos como si estuviésemos en otros planetas, porque esta chica no está ni siquiera en la Tierra. Te siento tanto y quiero, con esta varita mágica, empuñar mi carro y empujarlo hacia ti. Expansión. Voy a poner Cáncer porque esta persona se aproxima y muy rápidamente. Géminis. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Para Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, tu divino masculino. Yo os iba a decir, los que me conocéis sabéis que interpreto cabalísticamente las cartas. Ese número 7 del carro se encuentra en la Sefirá de Neshat, hablando de victoria, de muchos procesos que vosotros también habéis tenido que hacer en vuestra vida. Habéis visto el sol porque antes habéis tenido que cruzar por Tiferet. Y tu persona llega con ese número 4, amigos. Este divino masculino podría representarme un emperador. Te estoy buscando, amor. 4 cartas, amigos. Mirad
lo que ha sucedido. Tengo 3 hombres, aunque en Rider White el carro pertenece a una energía masculina y te está buscando. Estoy aquí para ti. Me he dado cuenta porque he mirado hacia las estrellas, he tenido sueños contigo, he entendido la conexión o el vínculo que tenemos. Quizá no entienda o no le haya puesto un concepto a vuestra relación como alma, llama gemela, pero es esta fuerza que está contigo siempre, Géminis. Y lo siente tu persona, porque aquí hay mucha atracción entre vosotros dos, magnetismo, y él está guiándose todo el tiempo a través de ti. Es como si pudiese sentirte en otro plano, dimensiones o a través de tus sueños. Y como veis en esta carta, ellos sí quieren una unión real contigo, que sea física. Está buscando a su divina femenina. Él está en la tierra y puede estar trabajando muchísimo, tener una vida muy estable y ordenada, haber conseguido muchas metas físicas, dinero, bienes, objetos, y sin embargo le falta su contraparte. Aunque podemos ser felices estando solos, porque no os quiero decir que la infelicidad es solo separación. Puedes ser feliz tu persona, tú también, pero unidos hacéis un proyecto mayor. Te estoy buscando, amor. Mirad lo que mira el divino masculino a esta chica que se encuentra en otro planeta, mirando directamente hacia el carro, iniciando movimientos. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Géminis, tengo aquí búsqueda, muchísimas cartas, tengo 120 y todas me dicen exactamente lo mismo. Una persona que está buscándote, muy preocupada por ti. Vosotros que me estáis viendo sois la divina femenina, amigos. Y una carta más que le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses. Mucho fuego, estáis ardiendo como las almas llamas gemelas. Unas de bastos, amigos, la base de la baraja. Matrimonio, os voy a enseñar las cartas para que veáis cuántos mensajes hay y las que son para vosotros. Matrimonio en la base de la baraja, su emperatriz, su mujer, su esposa, como la carta del Papa. Amigos, remontar, porque ha habido obstáculos durante vuestra separación o por personas que hayan estado alrededor y sin embargo vais a triunfar con este 7 de bastos que es Sagitario. Vais a remontar, iniciar, y estoy sintiendo con estos globos que va a ser un viaje físico que vayáis a hacer. Si tu persona se tenía que reunir o vais a hacer algún tipo de escapada o viajar a un lugar muy bonito, un fin de semana. Esto es lo que siento con esta carta. Superación de dificultades hacia arriba, hacia el cielo. Una carta, varias de ellas, que me están hablando del universo, de los cuerpos celestes. Tengo aquí, amigos, búsqueda, porque esta persona te está mirando muchísimo y quiere llevarte hasta las estrellas como ese carro, como tu divino masculino, como el 7 de bastos. Vamos los dos a subir. Deja que yo te extienda mi mano, agárrate bien, sube estos peldaños conmigo, porque voy a llevarte hasta la planta más alta que haya en nuestra ciudad y voy a enseñarte las estrellas durante la noche y quiero que nos abracemos, besemos y seamos una pareja muy consolidada. Ese número 4 lo tenía aquí muy presente. Te está buscando, mirando por las redes sociales, Géminis. Quiero casarme contigo, que seas mi amor eterno. Y no es suficiente que vivamos juntos o que compartamos un hogar. Quiero firmar un contrato legal en esta tierra, que en las siguientes vidas recordemos que hemos estado unidos como marido y mujer. Ha podido ser una persona muy importante para ti, Géminis, tu alma llama gemela, una pareja y que quiere ahora esta consolidación. El Papa me está hablando de Tauro, un guía espiritual presente entre el cielo y la tierra, como tantas cartas hablándome de las estrellas. Eres mi emperatriz, mi joya más querida y deseada. Vais a parir, porque tengo un as de bastos. Puede ser un embarazo, aquí hay una chica que está embarazada en un prado, puede ser que tengáis niños o algo en mente que sea material, un proyecto inicial de dinero, algún trabajo que estéis estudiando. Vais a seguir hacia adelante, Géminis, porque tengo cartas muy poderosas, creativas con el as de bastos y esta emperatriz que es muy fructífera. Aquí estoy hablando de parir nacimientos, pueden ser reales, o esta nueva relación, una persona con mucha fuerza masculina que está empujándote y ayudándote en esta vida para conseguir lo que tú más deseas. Eres mi emperatriz, mi número 3. Tengo el 3, tengo el 4, estoy hablando de Libra, de Tauro y el planeta Venus. Os encendéis mutuamente, hay mucho fuego y pasión entre vosotros dos, una química. En cuanto os conocisteis, esta atracción fue como unas de bastos, lo sabéis. Voy a poner Libra,
Tauro ya lo he puesto, y este as de bastos, una persona que se dirige hacia ti con Aries, Leo y Sagitario. Si tenéis emprendimientos, algo que esté en vuestra mente, que haya rondado muchísimas veces, vais a hacerlo. Tened coraje, fuerza, Géminis, sois aire, y este fuego también os va a encender desde vuestro interior. Una persona que hace mucho tiempo que fantasea contigo, que le encantaría estar unidos sentimentalmente, con una relación muy sólida. Pero también si puede haber niños o un proyecto mucho más grande, comprando una casa, compartiendo la vida juntos, eso es lo que más quiere, aunque le entiendes como este fuego en su interior. Una persona con mucho impulso, fuerza masculina, que es lo que sentía desde la primera carta. Este fuego corresponde a todos los signos de fuego, as de bastos. Ahí está tu persona sosteniendo su falo masculino y quiere compartir todos los deseos, placeres de la vida, aventuras, salir, comer. Es una persona que, aunque esté mirando hacia las estrellas y es donde te quiera llevar, también lo hace en la tierra y le gusta tener prosperidad compartiéndola contigo, su emperatriz. Una mujer u hombre que me estáis viendo, hermosísimos. Voy a sacar mi baraja porque vamos a saber, Géminis, qué más quiere deciros esta persona. Tenemos unas cartas maravillosas. Géminis, ¿qué desea decirle esta persona a Géminis? ¿Qué desea decirle esta persona a Géminis dentro de su corazón? ¿Qué no te dijo Géminis? Géminis, karma. Hubo otra tercera persona, alguien más, se arrepiente por ello. Es como la carta de la justicia. Telepatía. Os he dicho que os comunicabais vosotros dos. Mentalmente, con la carta del carro. Estáis en las estrellas. Muchas veces miráis la noche o la luna, que también la tenía en la base de la baraja, como podéis ver, y sentís algo extraño, como si esta persona os pudiese tocar o susurrar. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Secretos, karma y destinos, decía la carta de la justicia, amigos. Escapada, fantasías, voy a por ti. Perdón. Mirad cuánto tiene que decirnos. Perdón. No debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. Pudo haber algún tipo de bloqueo. Esta persona con esa carta de heridas que teníamos ahí, el 7 de bastos, pudo haber otras personas alrededor. No se sintió preparada para dar pasos al frente y tener una relación consolidada. Voy a por ti. Vuelve a repetirse el carro, Cáncer, arcano mayor número 7 con la victoria. No me importa lo lejos que estás, voy a ir a buscarte. Si no os conocéis todavía, esta persona va a venir con intenciones muy serias. Viajes. Fantasías, muchos bastos. Todavía recuerdo la última vez que te pesé. Géminis, quiero que ahora me digáis en comentarios cómo fue ese momento. Puede ser a través de un chat, una cámara, frente a frente. Cuando visteis a esta persona la última vez, ¿qué hicisteis? ¿Fuisteis a comer, a tomar algo? ¿Estabais sentados en un parque, paseando en vuestra casa? Lo que hicisteis aquel último día es lo que recuerda a vuestra persona. Sobre todo si te besó o abrazó, porque además de tener bastos, hay mucha energía sensual. Yo siento romanticismo. Escapada. Os he dicho que esta persona quiere salir, un paje. Tengo aquí un paje como un caballero de bastos, alguien que viene con mucha pasión. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Quiero escaparme, contarte todos los secretos que yo tengo, solamente para ti. Esas confesiones íntimas te pertenecen a ti, amor mío, a mi emperatriz. Una persona que va a romper muchas reglas. Karma y destino, estas dos cartas están unidas. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Karma y destino, la carta de la justicia, Libra. Siento no haberte dado razones, necesito volver y explicarte por qué lo hice. Tu persona se quedó enfrascado en un momento del pasado, en aquella última vez que te vio, Géminis. En tu apariencia física le encantas, tengo bastos hablándome de esa pasión tan interna y deseo sensual. Pero esta persona no pudo completar más ciclos contigo. El karma, no quiero que lo sintáis, amigos, como una venganza, porque no es así. Y la justicia no viene para escarmentarnos, sino para que reconozcamos errores. Aunque hayamos hecho algo y dañando a otras personas y no haya sido porque lo hayamos deseado. Sin embargo, si no logramos solventar todos nuestros errores, pedir disculpas, perdonar a otros en esta vida, acumularemos este karma en siguientes vidas. Es necesario para tu persona liberarse y ser perdonado. Secretos.
Cuando hablo contigo, te oculto mis sentimientos, paje de espadas, porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Una persona que está en oculto, como en la primera carta. Te estoy viendo, amor mío, sé lo que haces, en qué trabajas, qué estás hablando sobre mí o sobre otros, cómo está tu familia. Sabe muchísimo y lo está guardando todo para sí mismo. O si estáis hablando con él o con ella, os pone alguna especie de freno, cuando en realidad tiene más sentimientos. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo. El carro. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Telepatía. Amigos, ¿cuántos habéis sentido una especie de susurro, voz interior? Un mensaje muy corto. Era esta persona. Podemos hacerlo y sobre todo os aconsejo que hagáis meditaciones. En algún momento habéis sentido, te echo de menos, me siento triste sin ti. Algo, tiene que ser una frase o 2, 3 palabras. Tu persona puede que no lo haya hecho conscientemente, se ha sentado y ha pensado, voy a enviarle un mensaje telepático a mi alma llama gemela, pero así ha estado pensando mucho en ti durante todo el día, y esto lo que está provocando es que recibamos mensajes. Decidme esto, Géminis, telepatía, y sobre todo en ese último momento en que te vio, Géminis, es lo que más recuerda, que no pudo decirte tantas cosas, que te hizo daño con esa carta de la justicia, que desea comunicarse, hablarte, darte explicaciones, que necesitas sanar también esa carta de heridas. Podría estar hablándome junto con estas cartas de ese daño que ha llevado interiormente a lo largo de la separación. No ha conseguido sentirse bien, ha tenido que retarse a sí mismo y a otros con ese 7 de bastos. Necesita paz y sanación, encuentros contigo. Géminis. Voy a sacar ahora el tarot para saber algo más, una carta que le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses. Para Géminis, estas 2 cartas, la rueda de la fortuna, tengo la alta sacerdotisa. 8 de espadas, no puedo separarme de ti. Vas a tener noticias mías pronto, amor mío. Porque tengo este 4 de pentáculos hablándome de Capricornio, una persona que ha trabajado mucho materialmente. Estoy frente a ti como si fuera un espejo, no puedo dejar de mirarte, de pensar en ti, hasta telepáticamente. Quiero o estoy conectado con tu chakra del tercer ojo y corona. Son 2 caras que están pegadas por 4 pentáculos. Eres mi pertenencia. Quiero besarte, tocarte, hablarte. Mis labios están rojos y encendidos para ti. Y con este 8 de bastos que me habla de Sagitario, quiero tener comunicación contigo y avanzar. Géminis. Voy a poner aquí 8 de bastos, a Sagitario, 4 de pentáculos, Capricornio, una persona que se ha sentido estancada para seguir hacia adelante en algunas ocasiones contigo, Géminis, porque quería, por dentro de sí mismo, ser como esos 8 bastos lanzados al cielo y ese 4 de pentáculos bloqueando todos sus chakras. En algunos momentos, y yo siento que en ese pasado esta persona no pudo avanzar más, se controló muchísimo. Tengo este 8 de espadas hablándome de Géminis. Es una carta muy diferente a la original, aunque esta mujer se siente atada porque ha habido alguna especie de bloqueo, mensajes no contestados, pensamientos muy negativos. Ella está en un cohete espacial, en las estrellas, no está mirándolas. Y aquí tiene su chakra del tercer ojo, te está mirando a ti directamente. Hay muchas heridas en su pasado y no se lo has ocasionado tú, aunque a través de la separación le haya dolido. Hay algo que está muy atrás, sumergido dentro de su propio subconsciente. Alberga muchos recuerdos tuyos, Géminis. A veces trata de evadirse con otros pensamientos. Y como veis, son espadas. En este camino son cíclicos. Hay que salir de ahí, amigos. Podemos desatarnos. Muchos recuerdos que invaden su mente. Porque tengo una radio, una televisión, hay muchos libros. Entre vosotros dos puede que veáis estos símbolos y sean importantes. Libros preferidos, que tengáis una canción o que hayáis visto algún programa de televisión, una película juntos. Hay que desatar y romper bloqueos. Y estas son las 2 cartas que han saltado para vosotros y tengo la alta sacerdotisa con mucha intuición y la rueda de la fortuna, porque sí hay nuevos ciclos que se acercan para vosotros, Géminis. Número 10, arcano mayor, hablándome de Sagitario y esta rueda, y la alta sacerdotisa el 2 con la luna, Cáncer, que ya lo teníamos en la base de la baraja.
Amor, me pongo un vestido de bailarina, unas mallas, y voy a hacer rodar nuestra rueda de la fortuna para nosotros en este universo. Quiero volar, y esta es la palabra que yo he sentido, volar hacia ti. Soy capaz de darle la vuelta a todos estos universos o planetas para llegar hasta ti. Quiero que esta vez confíes en lo que soy capaz de hacer, en tu intuición, y seas perseverante. Tengo a la alta sacerdotisa leyendo un libro como hay en esta carta. Puede ser que haya libros que sean importantes o que estéis a punto de comprar alguno. Soy la luna, estoy en tus sueños. Aquí esta alta sacerdotisa, como en la carta original, no necesita estar en la tierra, porque ella comprende toda la sabiduría del universo. Tengo un pelo que va saltando de estrella en estrella y voy mandándote mensajes a través de mi chakra del tercer ojo y la corona. Ella lleva una corona de Isis. Y tengo aquí otra media luna. No necesito ni siquiera leer porque todo el conocimiento está dentro de mí misma. Ampárate en mi luna. Puedes sumergirte en los sueños conmigo y voy a acercarme a ti. Es hora, amigos, de que estéis tranquilos, confiéis en la alta sacerdotisa, que en esta lectura para mí siempre es una figura fascinante porque es la que pare nuestra alma, tiene muchísima información, ella tiene contacto con el más allá, la magia y el inframundo, los sueños. Y estáis recibiendo algún tipo de mensaje porque vosotros sabéis que algo muy rápido va a estar cambiando y sucediendo. Un nuevo comienzo con estas cartas, amigos. Sed como ella, tranquilas, manteneos sentadas en esta bella luna y no tengáis impaciencia. Leed libros, puede que haya algún tipo de información que necesitéis recibir o haya uno específico como es lo que yo estoy sintiendo. Tu persona te ve aquí, con muchas piedras que hay alrededor. Puede ser que tengáis también algún tipo de piedra, una amatista, un cuarzo, una patita, una turmalina, una piedra que vosotros toquéis os dé mucha fuerza. Esto es lo que quiere deciros la alta sacerdotisa. Voy a poner aquí, si no he puesto ya, Cáncer y tengo aquí a Sagitario. Le costó tanto a esta persona dar esos pasos, estabilizarse, salir de ese mundo material. Y a veces sí que es necesario que mantengamos este equilibrio. Miremos hacia las estrellas y el mundo material, no solamente aferrarnos a los objetos, a las personas, debemos desprendernos de ello y confiar más en nuestros sueños. Equilibrio en la vida, amigos. Voy a sacar esta baraja para saber algo más, Géminis, qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses. Y voy a sacar una carta, Géminis, Géminis en el amor, Géminis, Géminis, y tengo esta, las cosas se empiezan a desbloquear. Amigos, en la base de la baraja, nuestra casa, amor. De aquí a algunas horas vais a tener noticias rápidas de esta persona. Empezábamos con el paje de espadas. Pudo haber bloqueos, un sentimiento de mucho frío, de no encontrar el sol. Montañas en esta carta que representan la verdad que va a salir a la luz. Y con sol aunque estemos en invierno. Amigos, estos desbloqueos que yo ya sentía en la carta del 8 de espadas van a desaparecer porque son nuestros propios pensamientos. Algún tipo también de adicción a lo material puede tener tu persona. Debemos deshacernos de ello. Las cosas comienzan a desbloquearse. Va a haber avances de esta persona, Géminis, con mucha tranquilidad. Va a acercarse a ti, vais a hablar y tener un futuro diferente, lo que no pudisteis terminar en ese pasado, porque las cartas además que tengo aquí, amigos míos, son hermosísimas. Tú eres para mí mi refugio, mi casa, quiero estar contigo, construirla, hace mucho tiempo que estoy pensando en ello. Una persona que os he dicho que es muy consolidada, que ya puede tener una casa propia. Y estoy con estas cruces en esta carta, hablándome de lo más material. Es un símbolo, eres mi refugio y deseo que los dos podamos abrir esta casa con nuestras llaves, amigos. Estas son las llaves de un ajuar, de un casamiento, boda. Podéis hacerlo en algún momento o ya lo vivisteis con esta persona. Deseo que tú, yo leí una E y una H, pueden ser algún tipo de inicial importantes para vosotros. Quiero que nosotros dos, o darte a ti, estas llaves, que las compartamos nosotros dos en nuestra casa. Tú eres mi familia, como mi emperatriz, mi mujer, mi esposo.
Deseo esta vez que todo pueda llegar a buen término, que nos entendamos, que podamos ser claros, porque con las montañas también estaba presintiendo que esta persona y la Carta de la Justicia que tenía mucho de lo que hablar. Amigos, una tirada hermosísima con estas llaves y esta casa juntas, y de aquí a algunos días, horas, hay algo rápido que está avanzando. Esta persona os he dicho que tenía muchísimas ganas de hablar. Como yo os decía antes, el tarot, como en la vida, nos habla siempre de mantener equilibrio entre lo terrenal y espiritual. Tampoco nos podemos olvidar de la tierra. Eso sería lo perfecto para estar en paz, tranquilos y felices. A veces somos el 4 de pentáculos, nos volvemos más egoístas, estamos reteniendo a las personas fuertemente, las queremos solo para nosotros, o a las cosas. Tenemos tantas a veces en nuestra casa que no nos dejan, no nos despejan el camino. No debemos ser así. Debemos hacer que corran, soltar todos aquellos miedos, hasta los objetos, porque no nos llevaremos nada al otro mundo, sino nuestras experiencias y el amor. Recordadlo bien, trabajad en aquello que deseáis, porque tengo cartas que me hablan de vuestro empeño, trabajo, alguna meta que deseáis conseguir, y creed en la alta sacerdotisa, porque cuando la tengo delante me habla de los sueños muy firmemente, en aquellos que tenéis durante la noche. Se hacen posibles, premonitorios. Mirad a las estrellas y pedid, decretad un deseo. Gracias a todos, Géminis, por estar aquí en esta lectura. Os quiero mucho, os mando mis abrazos, besos, bendiciones. Sed felices durante este mes de octubre, que es un mes muy mágico. Tenemos una próxima luna llena. Pedid o decretad ese deseo, como os he dicho, este 9 de octubre, y gracias a todos de corazón por estar aquí, por vuestros comentarios. Poned un like, suscribíos, activad la campanita, que quiero llegar con nuevas tiradas que sean generales. Gracias a todos de corazón y nos veremos en la siguiente lectura. Escribidme comentarios, cualquier sueño que tengáis, un número, la telepatía, como os he dicho, cualquier tipo de sensación extraña, yo os diré qué significa. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura.